Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Permítanme un instante. Estamos acomodando ya para dar inicio. Listo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Susan. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Elis. Buenas noches, Emilio. Y buenas noches a cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Permítanme. Ya la grabación empezó. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Luis. Vamos a compartir pantalla, permítanme. Ok, ya estamos compartiendo pantalla. Listo. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miriam. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, César. Por favor, les pediría que me confirmen si pueden visualizar la diapositiva. ¿Me confirman, por favor? Por la mensajería puede ser. Sí se ve. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Miriam. Gracias, Emilio. Bueno, continuamos. Gracias, Francisco. Gracias, Luis. Ahora sí empezamos entonces, sin más preámbulo, ya vamos a ampliar la pantalla. Ya dejo de observar sus comentarios. También de rato en rato me doy un tiempito para revisar alguna consulta que quieran hacer, la escriben allí. Entonces, continuamos con el desarrollo del curso denominado Gestión de Almacén e Inventarios. ¿Listo? Entonces, hoy día es nuestra segunda sesión. Ya empezamos anteriormente, hoy día es nuestra segunda sesión. Y en esta sesión vamos a desarrollar el tema denominado procesos operativos en el almacén. ¿Okay? Nos vamos a, obviamente por desarrollo del temario, nos vamos a dedicar exclusivamente a conocer o identificar cuáles son los procesos que en un almacén se presentan, ¿no? Cuáles son las etapas, las actividades que se desarrollan netamente en un almacén. Así que, para ponernos en contexto, en un almacén, básicamente vamos a encontrar tres subdivisiones o tres procesos claves, tres procesos fundamentales, ¿no? Que se denominan las operaciones de recepción o el proceso de recepción, el proceso de almacenamiento y el proceso de despacho. Estos tres son los elementos fundamentales, los básicos, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, hay un cúmulo de acciones, de actividades que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Pero esto, en base de estos tres es que se trabaja todo almacén que gusta de ser, pues, un área productiva para la organización. Aquí vemos un cuadro que de alguna manera nos va a poner en contexto de las actividades propias de un almacén. Entonces vemos, hay un primer elemento denominado el proveedor. Yo lo estoy identificando. El proveedor es quien va a proporcionar todos los artículos que necesite la organización. Es decir, productos o servicios que necesite la empresa, y el proveedor es el que los va a proporcionar. Se hace toda una actividad previa, ¿no? Que es parte del aprovisionamiento del caso, y cuando ya ha sido seleccionado el proveedor respectivo, este proporciona el producto o el artículo o la mercadería, los tres elementos resultan ser lo mismo, a la organización. Y estos elementos van acompañados no solamente de la parte física, ¿no? Del producto, sino también de una serie de documentos que vamos a ir viendo ya más adelante. Y ahí el proveedor va a tener el primer contacto con el área de recepción. El área de recepción va a tener que desarrollar una serie de actividades, ¿sí? Y dentro de ellas está, pues, obviamente la recepción, ¿no? De la mercadería. Obviamente, para la recepción tiene que haber una serie también de actividades, donde tendrá que identificar las condiciones del producto, si está en las condiciones que se ha solicitado, tanto en cantidad como en calidad al respecto, ¿no? Si es que
responde a todas esas condiciones que se ha establecido, automáticamente el producto ya ingresa al almacenamiento, al área de almacenamiento. Pero antes de entrar al almacenamiento, perdón, ahí aparece una actividad que se llama la catalogación, ¿no? Que la catalogación va a permitir generarle un código al artículo y un código para la ubicación, ¿no? Se le va a proporcionar un código de ubicación del artículo para recién poder llegar a entrar al almacén. Si no tuviera el código respectivo, entonces no va a poder ingresar al almacén. Una vez que ya está en las condiciones de ingresar al almacén, automáticamente se actualiza el sistema que se tenga en la organización, sea el sistema manual o sea un sistema informático, ¿no? Y lleva a una condición denominada a control de inventarios, ¿no? Entonces, donde se va a verificar las condiciones propias del producto, ¿no? Una vez que está en el almacenamiento, ya en el proceso de almacenamiento, entonces automáticamente va a ser solicitado por una área en particular y esta área directamente lo va a pedir al almacén o posiblemente nosotros vamos a entregarle al cliente el producto, ¿no? Entonces ahí entra el área de despacho, quien va a entregar los productos a quien corresponda, sea los clientes o sea un área, por ejemplo, ¿no? El área de producción. Y por supuesto, al salir la mercadería, la mercancía, el producto del almacenamiento, pasa también a nuestro sistema de registro y de control, que en este caso vendría a ser el control de inventarios. Entonces, con el control de inventarios, corrobora, ¿no? Los ingresos y las salidas de los productos. Entonces, ve por conveniente el momento adecuado para hacer el requerimiento del producto o de los productos respectivamente, ¿no? ¿A quién? A los proveedores. Como vemos, en este cuadrito podemos sintetizar toda la faena que tiene que realizar en grandes rasgos, ¿ya? Las personas que laboran en el área de almacén. Entonces, este cuadrito sintetiza todo, ¿no? Parece muy sencillo, realmente es sencillo, ¿no? Todo es sencillo. Solamente que aquí lo hemos agrupado, ¿no? Para poderlo entender mucho mejor. Más adelante vamos a ir viendo ya con mayor detalle cada una de estas operaciones o actividades. Entonces, como funciones principales, existe una recepción de la mercancía por parte del almacén y en algunos casos también de un responsable del área de compras, porque ellos tienen que verificar también lo que han solicitado, ¿no? Tienen que ver, ellos han hecho un requerimiento, han hecho una compra respectiva, ¿ya? Y de ahí, este va a ingresar a la organización y tiene que cumplir las condiciones que se le apelen. Entonces, en la etapa o en el proceso, en la subdivisión de recepción, vamos a encontrar dos elementos fundamentales, un control cuantitativo y un control cualitativo, que ya vamos a identificar más adelante, para luego generar la catalogación, es decir, la codificación tanto del producto como de la ubicación en el almacén. Una vez que ya está catalogado el producto, puede recién ingresar al almacén al área que le corresponde. De ahí va a tener que participar o estar dentro del control de inventarios de los sistemas que tiene la organización. Y ahí vamos a utilizar instrumentos como, por ejemplo, una clasificación ABC, vamos a utilizar un inventario, vamos a utilizar un CARDEX o vamos a utilizar un BINCAR, ¿no? Que van a permitir proporcionarnos información acerca del movimiento del producto, es decir, su entrada, su salida y cuántos quedan, ¿no? En el almacén, ¿no? Básicamente. Y cuando el producto sea requerido, automáticamente vamos a llegar a armar el pedido. Y ese proceso se denomina el picking. Una vez que hemos armado el pedido, recién se lleva a cabo el despacho del producto, es decir, la entrega a quien lo ha solicitado. Entonces, en grandes rasgos estamos sintetizando las funciones también fundamentales de un almacén. Entonces, en recepción, ahora sí ya vamos al detalle del caso, ¿no? En recepción, ¿qué es lo que vamos a identificar en recepción?
Básicamente dice que en recepción validamos las cantidades, las referencias, es decir, los artículos y el estado físico de los mismos, ¿no? ¿Cómo validamos las cantidades? Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer esta operación de recepción, la mercadería viene con documentación de por medio y nosotros tenemos documentación de por medio. Y también avisamos a las áreas respectivas, ¿no? Entonces, en toda la documentación tiene que aparecer la cantidad de artículos que vamos a recepcionar, ¿no? Entonces, si se me ocurre, ¿no? Vamos a recepcionar llantas y hemos solicitado 30 llantas, entonces se va a hacer el conteo respectivo. Y ahí estamos viendo el tema de la cantidad. Si hablamos de llantas, estamos hablando de las referencias, que son los artículos, ¿no? Y el estado físico, ¿no? Cómo se encuentran, ¿no? Si están en las condiciones que nosotros hemos solicitado, ¿no? Capaz hemos solicitado llantas, ¿no?, nuevas, ¿no? Entonces, estas tienen que demostrarse que están en esa condición, ¿no? En la condición de ser nuevas, ¿no? Entonces, dice que la mercancía, la mercadería que vamos a entregar, puede presentar riesgos potenciales, ¿no? Al aceptar sin tener un control respectivo, ¿no? Puede ser que llegue en mal estado, ¿no? O puede ser que pueda afectar a futuro a uno de nuestros clientes, ¿no? Y pueda de alguna manera generarnos algún problema. Entonces ya es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Si lo aceptamos en esas condiciones, nos atenemos a las consecuencias del caso, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? De la recepción adecuada de los productos, ¿no? Del almacén. Entonces, si vemos las operaciones en recepción, dice el flujo rápido del material que entra para que esté libre de toda congestión y demora requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su óptima utilización. ¿Qué implica ello? El operario de recepción, al margen de estar calificado y capacitado para su tarea, debe ser consciente que necesita una serie de elementos o de equipamientos para poder hacer su tarea. Por ejemplo, va a necesitar, como ustedes pueden ver en la figura, de un tablero. En ese tablero va a consignar o va a tener en cuenta los checklists para corroborar, ¿no?, los artículos que nos están trayendo y las condiciones que hemos solicitado, ¿no? Entonces, nosotros hemos solicitado llantas y ahí tiene que estar el producto llantas, tiene que estar el código respectivo, el código que le corresponde al producto, y en algunos casos ya incluye el código de ubicación. Eso ya dependerá también de la organización, ¿no? Y va a tener un espacio para que nosotros podamos marcar si está correcto, ¿no?, la cantidad y la calidad del producto que están ingresando, ¿no?, o que están trayendo a la organización. Y si por ahí hay alguna observación, también ese documentito tiene que tener toda esa data, ¿no? Tiene que tener esos espacios respectivos para el caso. Tiene que tener los instrumentos de medición, ¿no? Una balanza, posiblemente una báscula, posiblemente una carretilla, unas jabas, unas bolsas, ¿no?, lo que necesite dependiendo de los productos que van a ingresar. Y por supuesto tiene que tener un área para hacer ese control, ¿no?, antes de que ingrese al almacén. Entonces, un área limpia por donde va a tener que circular la unidad de transporte, el camión del proveedor, ¿no?, y para la descarga respectiva y para el control, la verificación de la mercancía. Lo mismo, una vez que ya se le ha hecho ya ese control, esa verificación, se procederá a hacer el proceso de unitarización de acuerdo a las necesidades de la organización. Capaz viene en fardos muy grandes y en el almacén no podemos tener esos fardos en ese tamaño, en esa forma. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Reducirlos, abrirlos, convertirlos en pequeños fardos. Entonces, debo de tener un espacio para realizar toda esa operación. Entonces, todo eso es importante. No estamos hablando, obviamente, de un almacén grande. Si nosotros tenemos operaciones más pequeñas, entonces deberíamos de tener el espacio suficiente para poder hacer el control y verificación de la mercadería.
Entonces, primera actividad, ¿no? Afectación de un muelle, descarga al vehículo. Entonces, cuando hemos hecho un pedido, hemos coordinado para cuando llega ese pedido, entonces ya se comienza a generar a través del sistema de información la data respectiva, ¿no? Y una de las primeras personas que tiene como información es pues la persona que está en seguridad, ¿no? El personal de seguridad debe tener la información con respecto a qué es lo que van a traer, cuándo van a traer y en qué condiciones van a traer, ¿no? Entonces, ese personal de seguridad, cuando primero tiene el contacto con el chofer, entonces le va a pedir la documentación respectiva de la unidad móvil, por ejemplo, y también la documentación del mismo chofer, ¿no? Entonces va a corroborar con la data que él tiene, ¿no? Y una vez que corrobora y ve que es correcta, automáticamente le permite el acceso a la organización o al área de servicio respectivo, ¿no? El área de recepción del caso. Le indica para que pueda él, con su unidad, trasladarse a ese lugar respectivo, ¿no? Porque puede tener varios muelles, varias islas, varias zonas donde la unidad de transporte va a tener que hacer su operación, su descarga. Entonces lo orienta, ¿no? Mientras que la unidad se está poniendo a punto para el caso, entonces ya nosotros tendríamos que tener la información de parte del área de recepción, ¿no? Tendríamos que tener la información de que ya ha llegado ya la unidad de transporte, ya, y que deberíamos ya de estar recepcionando la mercadería del caso. Es lógico que también nosotros ya tenemos esa información. Entonces, por eso es vital que tengamos automáticamente todo interconectado, ¿no? Todo conectado para el caso, ¿no? Entonces, el operador de vigilancia debe contar con la orden de ingreso vehicular, donde se observen datos como la documentación del chofer y de la unidad móvil para su contrastación, ¿no? Al momento de su llegada. Luego se dirige hacia el muelle de descarga respectivo, ¿no? Y se informa a recepción del almacén y al área de compras que ya llegó, pues, la unidad, ¿no? Una vez que ya la unidad está ya lista para ser descargada, entonces el responsable de recepción verifica la documentación, ¿no? Recuerden que esta mercadería viene con documentación de por medio. Lo ideal es que venga con su guía de remisión, con su orden de compra, con su solicitud de cotización posiblemente, ¿no? Y bueno, el comprobante de pago es relativo, ¿no? En algunos casos se solicita y en otros casos todavía no, porque pueda variar el valor, ¿no? A razón de que a veces nos traen pues unidades que no hemos requerido y puede haber un desfase frente al presupuesto respectivo, ¿no? Puede haber más productos, puede haber menos productos, entonces tendremos que rehacer otra vez el comprobante de pago. Entonces, preferible que el comprobante de pago se diseñe a razón de haberse dado la aceptación del producto, ¿no? Entonces, esa documentación va acompañando o acompañada a la mercadería, ¿no? Y el responsable verifica esa información, ¿no? Con toda la data que tiene, ¿no? Como es su orden de compra, ¿no? También tiene su nota de pedido, ¿no? Que le han hecho llegar. Entonces contrasta toda esa información y ya está haciendo pues ya parte del control, ¿no? Luego el chofer prepara su unidad para ser descargada. Abre pues las puertas respectivas de su unidad, ya, o si tiene un toldo, le saca el toldo respectivo a fin de que tenga toda la facilidad para hacer el movimiento de la mercancía del caso. En la mayoría de los casos, la organización que está comprando ya tiene pues su equipo respectivo para hacer la operación de descarga, ¿no? O sea, el personal de estiva y desestiva, ¿no? En otros casos, muy, qué sé yo, no tan frecuentes, mejor dicho, que la unidad de transporte venga con personal para hacer esta tarea, ¿no? No es menester de la unidad de transporte ni del chofer hacer esta tarea, ¿no?
no se hace acá, ¿no? En otras zonas se harán, no lo sabemos, pero aquí no se hace, ¿no? El chofer es simplemente lleva, trae y ya está, ¿no? Y entrega la documentación. Luego viene el control cualitativo y cuantitativo, ¿no? Es decir, viene una recepción primaria, ¿no? Entonces, el operador de recepción cuenta con la orden de compra y el checklist, ¿no? De la mercadería, lo que comentamos hace un instante, ¿no? Ese documentito donde va a verificar las condiciones del producto, ¿no? Y procede, pues, con ello a su primer control cualitativo visual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a identificar? El estado de los embalajes, ¿no? Que es primer elemento, ¿no? De protección que tiene el artículo, que tiene el producto, que tiene la mercadería, ¿no? A identificar también dentro del embalaje, ¿no? Las etiquetas respectivas que suelen tener, ¿no? O las tarjetas de información que pueden proporcionar, ¿no? En el caso. También, ¿qué es lo que va a identificar, ¿no? Los productos, ¿no? El artículo que se está adquiriendo. Luego, el número de unidades entregadas. Para ello, obviamente, el embalaje tiene que ser abierto. Pero todo esto se hace, pues, obviamente con la venia del chofer, ¿no? El chofer de alguna manera nos sirve de espectador y si ocurre cualquier situación no grata, él es el que va a estar verificando y obviamente va a ser uno de nuestros, uh, ¿cómo decir? Pues, ¿no? En un juicio el abogado tiene sus, ¿cómo le llaman? Se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En un juicio está pues el abogado y el abogado tiene sus de apoyo, las personas que han visto el caso, no es su defendido, sino, ¿cómo se llama? Ay, se me dio, no, sus testigos. Gracias, Miriam, gracias, Miriam. Sé que ustedes me han ayudado. Gracias, gracias. En ese caso, el operario chofer es nuestro testigo, ¿no? De situaciones que puedan llegar a ocurrir, ¿no? Capaz nosotros hemos solicitado 10 unidades y en el embalaje aparecen 9, ¿no? Y le digo, mire, son 9. Obviamente vamos a tomarle fotos, vamos a ver todas las situaciones del caso, ¿no? Y él está para verificar esa condición, ¿no? Gracias. Luego, a ver, luego viene una recepción secundaria, ¿no? En un segundo tiempo, ¿no? Una vez la mercancía declarada conforme frente al chofer, el operario de recepción procede a al segundo nivel llamado control cuantitativo completo, asegurándose que el número, es decir, el número, la cantidad, el peso, ¿no? De piezas físicamente entregadas está conforme a la documentación. Hemos pedido 5 kilos, entonces hay que pesar los 5 kilos, ¿no? Hemos pedido 10 unidades, hay que contar las 10 unidades, ¿no? Esas 10 unidades hay que verlas, ¿no? Hay que tocarlas, ¿no? Hay que saber que son físicamente las que lo que hemos solicitado, ¿no? No que nos vayan a traer gato por liebre, ¿no? Nos van a dar otras cosas que no hemos solicitado, ¿no? Sí, pues para eso el responsable tiene que tener conocimiento del caso. ¿Y qué pasa si este responsable no tiene ese conocimiento, no domina todo ello? Para eso existe un instrumento que se llama el manual de compras. Y en el manual de compras están pues todas las características de los productos, ¿no? Así como imágenes inclusive. Yo debería de tener un ejemplar de ese manual de compras donde están todas las características propias del producto. Entonces, si yo no manejo muy bien esa información, ese documentito me va a ayudar bastante para poder conocer cada uno de esos productos que se van a comprar y que se van a almacenar en algún momento. Luego viene la actualización de información. Esta operación valida la recepción y genera la adecuación de la mercadería a las unidades referentes del almacén. Es decir, como traen fardos y los fardos son muy grandes para mi almacén, entonces, ¿qué hacemos? Abrimos esos fardos y esos fardos los convertimos en pequeños farditos, digamos, ¿no? En 2 o 3, había uno, nosotros lo subdividimos en 2 o 3, ¿no? Y hacemos como un proceso de unitarización de la mercancía, ¿no? Una unitarización inversa en todo caso.
Y eso nos va a permitir que a cada una de esas unidades que ya vamos a ingresar al almacén, le otorguemos, le proporcionemos lo que comentamos hace un instante, ¿no? El código respectivo. Es decir, ya lo introduzcamos a nuestro sistema de catalogación. Perdón. Luego, a razón de que ya el producto está ya para ingresar al almacén, ya ha tenido su verificación, su control respectivo, entonces viene el proceso de pago al proveedor, ¿no? Es decir, ya viene la siguiente etapa, ya que corresponde pues al área de contabilidad, ¿no? Este, previa no autorización, no previa información proporcionada por los amigos de recepción, ¿no? Entonces, si todo conforme, muy bien. ¿Cuánto es el monto? Es tanto, ¿no? En contabilidad también tienen la información, así que ellos van a corroborar y automáticamente ya eh, harán el desembolso respectivo de acuerdo a la política de la empresa o de acuerdo al acuerdo que se ha tenido con ese proveedor. Capaz el proveedor ha solicitado, o han pactado, mejor dicho, ¿no? Previa negociación, se ha pactado el pago con 50% de adelanto y el 50% una vez entregada la mercadería. Entonces simplemente se le cancela el otro 50%, se le deposita su número de cuenta, se le envía, ¿cómo se llama? Se le solicita, antes de hacer el pago, se le solicita, perdón, el comprobante de pago, porque ahora ustedes saben que los comprobantes de pago son digitales. Se le solicita que se envíe el comprobante de pago con las características propias del caso que nosotros le enviamos. Y ellos nos envían ese documentito y automáticamente ¡pum!, nosotros hacemos el depósito respectivo a su cuenta, ¿no? Para ello ya tenemos nosotros el número de cuenta de la organización, no una cuenta personal, no una cuenta obviamente empresarial, y de esa manera se hace el pago respectivo, ¿no? Y por ende, el hecho de que ya la empresa ha entrado, perdón, que el producto ha entrado a la empresa, automáticamente debe de actualizarse a los sistemas que tengamos nosotros como empresa, ¿no? Es decir, actualizamos nuestro Cardex, actualizamos nuestro BINCAR, actualizamos todos los sistemas que tengamos, un ERP posiblemente, ¿no? Como para ya tener encuadre que hay esta cantidad de productos de los cuales podemos disponer a partir de, qué sé yo, ¿no? De su ubicación propia en el almacén. Eso puede ser en el momento tarde, por ejemplo, ¿no? Y que a partir del día siguiente ya se puede contar con ese producto para su uso respectivo. Pero ¿qué sucede, no? Eso es en un caso normal, en una situación normal. ¿Qué sucedería si es que trabajamos también con la modalidad del cross-docking? Entonces, esa mercadería que llega a nuestro almacén, que llega a recepción, entonces conforme llegó, automáticamente se está embarcando para irse a otro almacén, de otro elemento de nuestra cadena de distribución. Posiblemente nosotros estamos centralizando la mercadería, nosotros hemos reagrupado la mercadería, es decir, hemos hecho la unitarización inversa que comentamos hace un instante, y de ahí un fardo, una parte del fardito, ya se va para una zona, la otra para otra zona y la otra para la otra zona. Entonces, de esa forma llegan las otras unidades de transporte para llevarse cada uno a su respectivo destino, ¿no? Ahí es cuando entra a tallar el cross-docking, ¿no? Aquí vemos parte de las operaciones que se realizan, ¿no? En el proceso de recepción. Y luego viene el tema de la catalogación, ¿no? Comentábamos el tema de la catalogación, que puede ser un sistema ya que la organización ha adquirido, ya, o puede diseñarse manualmente una catalogación respectiva, ¿no? Una identificación de código, ¿no? Para el artículo, ¿no? Un código del artículo y un código de ubicación en el almacén, ¿no? Y tal que esta codificación se tenga, ¿no? Si no tuviéramos la catalogación, no debería entrar el producto al almacén. Eso es parte de una recomendación muy grande que se tiene que manejar siempre, ¿no?
¿Qué pasa si es que yo no le entrego o le pongo esta catalogación, ¿no? Un producto puede quedar ahí aislado, nadie sabe qué producto es, nadie sabe qué cantidad es, nadie sabe a dónde debe de estar y por ende todos nos hacemos los locos, ¿no? Y ese producto se va a deteriorar, se va a perder, se lo van a robar y nadie sabe nada, ¿no? Y la empresa va a salir perjudicada. Entonces, por eso es importante que tengan la catalogación para que sepamos de qué estamos hablando, qué elemento es, y por supuesto también para que podamos ubicarlos donde corresponda. Entonces, dentro de la catalogación, todas las zonas de un almacén deben de permanecer perfectamente identificados, ¿no? Para también, tenemos ya su código respectivo de ubicación, entonces sabemos dónde llevarlo, ¿no? Esta identificación puede ser por colores, con carteles, qué sé yo, o en los pasadizos, ¿no? En el mismo suelo debe estar identificado, ¿no? Si ustedes van a Maestro Home Center, van a estas tiendas por departamentos, sobre todo estas tiendas Maestro, sí, sí, ellos tienen, por ejemplo, sus estanterías con codificación, ¿no? Y también vemos paneles inmensos a nivel altura, ¿no? Para poder identificar cuál es la zona para tal tipo de productos, ¿no? Entonces, si alguien entra y ve pues, todo desubicado, y lo primero que hace es llamar a uno de los colaboradores, ¿no? ¿Dónde venden productos de limpieza? Ah, y lo primero que hace esta persona dar la vista y va a ver ahí paneles, ¿no? Donde los productos están pues clasificados, ¿no? Entonces, ya, en el siguiente pasadizo a la derecha, ahí va a encontrar usted. Entonces, hace eso y lo ubica fácilmente, ¿no? Ellos están familiarizados con esto, ¿no? Toda ubicación que se encuentra en el almacén debe poseer su respectiva codificación. Y una codificación general, ¿no? No puedo tener varias formas de codificación, ¿no? Sino una, ¿no? Que sea estándar para la organización, ¿no? Entonces, el método de codificación que se utilice es decisión propia de la empresa. Existen muchas formas para hacer la codificación. Las más recomendables es que tomen en cuenta, ¿no? Una codificación que sea alfanumérica, ¿no? Que tenga números y que tenga letras, ¿no? En algunos casos los pasadizos son los que se van a codificar o se van a identificar, en otros casos son los estantes que se van a codificar, ¿no? Y de esa manera fácilmente uno los va a identificar. Todo el personal que esté en el almacén debe de saber cómo hacer esa codificación. Bueno, aquí vemos un cuadrito que nos sintetiza lo que estábamos comentando. Hay una codificación por estanterías y hay una codificación por pasillos, ¿no? Dice cada estante, en el caso de la codificación por estantería, cada estantería está asociada con una codificación correlativa. Ahora, aquí dentro de los estantes también vamos a tener que considerar, por ejemplo, ¿no? Los estantes que están apegados a los muros y los estantes que están internamente presentados, ¿no? O distribuidos. Ahora, en algunos casos, los estantes internos, los que tengan dos caras, pueden trabajar con dos caras en sí, ¿no? Una cara para unos productos y otra cara para otros productos. En otros casos, todo el estante va a tener una sola cara, ¿no? Por un lado es el ingreso de productos y por el otro lado es la salida del mismo producto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la forma más técnica que se ha podido identificar para el movimiento de ese tipo de productos. A veces son muy grandes, ¿no? O a veces se tiene que trabajar bajo esa forma por un desplazamiento de espacio, ¿no? O un desplazamiento técnico. En el caso de la codificación por pasillos, los pasillos se codifican con números correlativos, ¿no? El pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, ¿no? En los grandes almacenes comentamos, ¿no? Que estos grandes pasillos por donde se va a circular, que tiene mayor espacio, a estos le llamamos avenidas. Y los que cruzan, los que lo cortan, que tienen contacto directo con los estantes, a ellos se les va a llamar las calles, ¿no? Calles y avenidas, ¿no? Así es como se le llama, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?
cómo podríamos nosotros aprovechar, ¿no? El orden del caso. Si hablamos, pongámonos en esta posición, ¿no? Aquí vemos una estantería, ¿cómo podemos ubicar, no? Una cosa es el código del almacén, ya que podría ser una identificación con una letra y un número. Después estaría el código del estante, del estante que le correspondiera, puede ser estante 1, estante 2, o estante 3, o estante 4, o estante 5, o estante 6, ¿no? Y luego tomaríamos en cuenta, así como cuando vemos, abrimos una hoja de Excel y vemos ahí que hay una celda donde registra una letra y un número, ¿no? Una letra que representa a las columnas y un número que representa a las filas, ¿no? Entonces, de la misma manera vamos a poder codificar, ¿no? El espacio que va a ocupar el producto, ¿no? Entonces, primero tendríamos el código que represente al almacén, luego el código que represente a el estante, luego el código que represente a la fila y el código que represente a la columna. Y de esa manera tendremos la ubicación exacta del artículo o del producto. Muchas veces hemos entrado, los que ya sí tenemos ya unos añitos más, hemos entrado antes, por cuestiones de estudio, a una biblioteca con mucha frecuencia. Y cuando hemos querido sacar un libro, ¿ya? Automáticamente nos han dicho, complete usted una fichita, ¿no? Y en esa fichita hemos puesto el autor, el nombre del libro, ¿no? Y también un código respectivo, el código de ubicación. ¿Y qué hacía el bibliotecario? Lo único que hacía era verificar el código, ¿no? No le importaba lo que le estábamos pidiendo, lo que él veía era el código del libro. Y a razón de tener ese código, él ya se ubicaba. Ah, ya está en este estante, está en esta fila, en esta columna. Y uno sacaba el libro, ¿no? Y recién cuando lo tenía en la mano al libro, verifica el autor, ¿no? Ah, ya sí está el autor. Listo, entonces no los entrega. Bueno, ese es el mismo sistema, ¿no? Es la misma forma de trabajar que se tiene, ¿no? Para el caso. Aquí vemos una codificación por pasillos, ¿no? Pasillo 1, pasillo 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como hay un desplazamiento, ya eso dependerá también de si tenemos pues equipamiento o simplemente es la actividad manual, ¿no? Aquí vemos cómo podríamos nosotros generar pues una codificación de ubicación, ¿no? Una manera práctica también para el caso, ¿no? Y como la que hemos comentado nosotros. Ahí van a revisar usted ya con mayor detalle ya estos gráficos y van a poder hasta crear su propia codificación para la ubicación de los productos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Nuestro almacén va a tener nuestra recepción que va a tener contacto directo con el proveedor, y de ahí viene el almacenamiento propiamente dicho. Después del almacén propiamente dicho, ya viene pues la preparación del pedido, la selección de los productos que se van a entregar. Por eso viene un empaque y un despacho respectivo, ¿no? Entonces es todo un conjunto de actividades que se llevan a cabo en un almacencito. Aquí vemos, desde el punto de vista ya más esquemático, ¿no? La recepción de la mercadería, ¿no? Se alista el pedido, ¿no? Para que nosotros podamos hacer la verificación del caso. Vamos a hacer la inspección del producto, vamos a verificar la cantidad, el peso, la calidad, el precio del producto, y ahí tenemos la duda, ¿no? Si aceptamos o rechazamos la mercadería. Entonces vamos a tener productos no pedidos, es probable que haya productos que no hemos pedido, haya productos de diferente calidad, no es lo que hemos solicitado, haya productos distintos a lo que hemos solicitado, y hay productos no entregados a tiempo. Posiblemente tengamos estas condiciones, en el caso de tenerlas, ¿no? Y en otro caso es que sí cumplen con todas las condiciones. Entonces, se hace pues el registro, ¿no? De esa información. Una vez que se ha hecho el registro de la información,
se traslada la mercadería a las zonas de almacenamiento respectivas, ¿no? En el registro, la información está puesta hasta la catalogación del caso, ¿no? Luego se traslada los productos a las zonas respectivas, ¿no? Posiblemente un almacén de secos, un almacén de productos refrigerados, un almacén de productos congelados, un almacén de otros tipos de productos, ¿no? Entiende que la mayoría en estos casos son de productos de materia prima, ¿no? Entiende. Entonces viene ya el proceso de almacenamiento. Todo almacén tiene el reto de saber cómo realizar un almacenamiento óptimo de sus materiales. En algunos casos vamos a seguir esta lógica, ¿no? Dicen, ejemplo de la lógica de distribución del almacén para un almacén automotriz, ¿no? Vean cómo ingresan los productos y aquí tenemos, ¿no? Productos pequeños, productos grandes, productos medianos, productos de tamaño medio y productos pequeños, ¿no? Pero cuando se va a hacer el desplazamiento, entonces vamos a tener esta rotación, ¿no? Conforme la flecha lo indica, ¿no? Por aquí se ingresa y por aquí se entregan los artículos, ¿no? Los productos. Entonces es una forma que podemos nosotros mantener. Por lo tanto, aspectos a tomar en cuenta para el diseño de un almacén. De primera instancia, hay que tomar en cuenta el tamaño del almacén, ¿no? Puede ser un almacén grande, puede ser un almacén pequeño, ¿no? La cantidad de pasillos también es otro aspecto a considerar. Los estantes y la distribución que se haya tomado en cuenta. La altura, ¿no? Puede ser que tengamos la necesidad en un futuro muy próximo de tener que levantar más estanterías, ¿no? Y la cantidad de materiales a almacenar. Estos aspectos vitales que deberíamos de tomar en cuenta para poder diseñar nuestro almacencito. Y podríamos clasificarlo de esta manera. Si aquí tenemos espacio en tránsito, aquí tenemos el ingreso, aquí tenemos las oficinas, aquí tenemos una zona de descarga y una zona de carga, y este es el área propiamente dicha de almacenamiento. Entonces, en esta área, miren, aquí tenemos el cross-docking, entonces el equipo, el material o la mercancía que viene y se va, entonces la vamos a distribuir acá. Por lo tanto, en esta parte que tiene mucho contacto con la zona de carga y descarga, van a estar los productos que tienen una alta rotación o los productos o considerados bajo la clasificación ABC como A, esos productos especiales, ¿no? En la posición media vamos a tener los productos B. En la posición final, los que no tienen mucha acogida en la organización van a ser los productos C, ¿no? Los de una baja rotación. Podemos tomar en cuenta también esta manera o esta forma. Es una alternativa. Pero yo puedo tomar en cuenta métodos ya para hacer el almacenaje respectivo, ¿no? Entonces puedo tomar en consideración estos métodos, ¿no? Un método denominado el ordenado, ¿no? Este es el método, o en este método cada mercancía tiene asignada una ubicación fija, que es el que todos los almaceneros buscan, todos los almaceneros quieren tener este tipo de almacén, ¿no? O este tipo de almacenamiento de sus productos, ¿no? Son constantes, no hay variación, lo ideal es que se respete ese orden, ¿no? Ahora, pues, en algunos casos existe, pues, un movimiento muy fuerte, tanto de ingreso como de salida de los productos, y automáticamente nos lleva a un método de almacenamiento denominado el caótico. Se le asignan ubicaciones a medida que se recibe la mercadería, usualmente son ubicaciones no están preestablecidas, concebidas, sino que son productos de la situación, del momento, ¿no? Dado que han ingresado estos productos y posiblemente han ingresado más de lo que debería ingresarse y están saliendo y está en ese orden y lo que menos nos preocupa es dónde los vamos a ubicar, ¿no? Sino es tenerlos y ya despacharlos, ¿no? Que ese es el sentido, ¿no?
Esa es parte de la situación, ¿no? No hay que llegar a ello, no deberíamos de tener nuestro almacén en estas condiciones, no sería recomendable. Para luego llegar al almacenamiento en bloque. Este almacenamiento se realiza mediante la superposición de cargas unitarias de forma de en filas, unas contra otras. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener también un orden, ¿no? Dice, ¿no? Superposición de cargas unitarias en forma de filas colocadas lateralmente juntas unas a otras, sin dejar un hueco, ¿no? ¿Por qué las ponemos juntas, no? Para que cuando haya algún movimiento, entonces estas tengan una manera de cómo soportar ese movimiento y no se deterioren, no se rompan, no se malogren, ¿no? Entonces, en grupo es más fácil manejar ese control, ¿no? Y también existe otro método que se llama el granel. Los productos se almacenan sueltos debido a que no se cuenta con una estructura como los andamios, ¿no? Como los estantes, ¿no? Para poner los productos, ¿no? Entonces, en el suelo se demarcan espacios por colores, usualmente utilizan el amarillo para el caso, y se destinan un espacio respectivo para un tipo de producto, ¿no? De esa manera se tiene un orden juicioso, pues, para trabajar, ¿no? ¿Cuál es el más conveniente? Eso dependerá de cada organización, ¿no? Y eso nos lleva a las técnicas de gestión de los materiales. Ya cuando hablamos ya del control de los materiales, entonces trabajamos con 3 sistemas de gestión de las existencias, ¿no? Y el control y el manejo de las salidas. Entonces ahí hablamos de las primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas y los primeros en caducar serán los primeros productos en salir. Entonces son los 3 sistemas que usualmente manejamos desde el punto de vista del movimiento de la mercancía, ¿no? El movimiento de los productos. El último en entrar es el primero en salir. ¿Cuáles podrían ser? Los materiales de construcción, vajilla y cubertería posiblemente, ¿no? Dependiendo, pues, los productos, ¿no? Recuerden que hay algunos productos que tienen condiciones así especiales por temporada, por promoción, entonces capaz esos son los que tienen que salir de inmediato, ¿no? Entonces, llegaron, ya se están yendo, ¿no? Capaz son muy novedosos y son los que se tienen que vender más, porque también cuestan más, ¿no? Entonces, capaz esa condición nos va a ayudar bastante, ¿no? El primero que entra es el primero que sale, que son lo que utilizamos con más frecuencia, ¿no? El primero que caduca es el primero que sale. Bueno, ya eso dependerá mucho del tipo de producto, ¿no? Pero ahí están pues los productos perecibles, ¿no? Básicamente. Entonces aquí vemos gráfica con colores, cómo es que podríamos trabajar estas condiciones. ¿Cuál es la recomendable? Todas son buenas. Habría que analizar, ¿no? ¿Qué tipo de producto es? ¿Qué sector, en qué sector se encuentra? ¿Qué tipo de empresa es para recomendarle cuál sería el ideal? Todos tienen ventajas como desventajas, ¿no? Entonces habría que analizar cuál sería más conveniente o el que le genere mayor beneficio a la organización, dependiendo su nivel de rotación, ¿no? Luego viene el proceso de preparación y pedido y despacho. Para ello vamos a utilizar básicamente dos herramientas, ¿no? O dos procesos, en este caso denominados como picking y el packing. Ya hemos hablado en algún momento del picking, que vendría a ser el armado del pedido. Y el packing es el empacado del producto en las condiciones convenientes para su traslado sin ningún inconveniente. Así es simple. Entonces, si hablamos del proceso de pedido y de despacho, el tiempo corre muy rápido. Yo creo que sí lo hacemos. Entonces, sí estoy corriendo como no. Entonces, el proceso de pedido y de despacho implica, ¿no? Consolidar las órdenes. Recuerden que cuando hablamos de consolidar es agrupar distintos productos en un solo elemento, ¿no? Que podría ser una caja, una cubeta, qué sé yo, ¿no?
un elemento contenedor, ¿no? Conforme nos los han pedido, ¿no? Luego configurar la carga, ¿no? Es decir, ya tenerla toda lista previa para, como documentación previo para poder trabajar la información, ¿no? Luego las rutas de envío, ¿no? Por dónde va a tener que ir, ¿no? Para sacar los productos del almacén. Entonces eso yo lo tengo que definir con antelación. Luego seleccionar el transportista, las tarifas y el envío, si es que correspondiera, ¿no? Ya estamos hablando de actividades macro, ¿no? Luego seleccionar el producto, hacer el picking. Obviamente este picking, gracias a la configuración de la carga, entonces se ha podido llevar a cabo sin ningún problema. Luego viene, una vez que ya he armado el pedido, entonces ese pedido lo hemos verificado, automáticamente hay que embalarlo, ¿no? Hay que darle la condición adecuada para el caso. Una vez que ya está embalado, entonces se carga, ¿no? A la unidad respectiva con la documentación, ¿no? Que lo acompaña, ¿no? Con la documentación que se ha requerido o que se ha solicitado. Por ejemplo, es un producto que va a ir al extranjero, ¿no? Es una exportación que vamos a hacer. Entonces, capaz nos han pedido una certificación fitosanitaria. Entonces, tendremos que tener esa certificación, ¿no? Que la vamos a sacar del Ministerio de Salud, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, posiblemente, ¿no? Y esto va a acompañar porque es un requisito cuando entre por aduanas respectivas del país de destino, ¿no? Entonces va a pedir, ¿no? Su certificación fitosanitaria. Aquí está, prum, ya, listo. Puede ingresar, ¿no? Entonces el producto con toda su documentación respectiva, ¿no? Se envía, ¿no? A donde corresponde. Y bueno, ya cuando llegue a su destino se recibe y se verifica el producto, ¿no? Que sea, que sea tomado en cuenta, ¿no? Entonces, los subprocesos del pedido y de despacho, los subprocesos de pedidos y despacho, ¿no? Son los siguientes. Consolidar las órdenes que hemos comentado, configurar las cargas y las rutas de envío, seleccionar el transportista respectivo. Y esto del transportista implicará, pues, ¿no? El hecho si es que va a ir al mercado interno o va a ir al mercado externo, ¿no? Porque si va a ir al exterior, recuerden que vamos a tener que trabajar con distintos tipos de transporte. Entonces vamos a tener ahí un transporte multimodal. Y por ende, si vamos a trabajar con un transporte multimodal, vamos a tener que trabajar con un Incoterms respectivo. Ese Incoterms ya nos hemos puesto de acuerdo con el cliente para ver el tema de quién va a pagar qué, ¿no? O hasta qué punto vamos a ser responsables cada uno de nosotros, ¿no? Seamos comprador como vendedor, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el manejo del transporte, ¿no? Un primer tramo será un transporte terrestre, luego será un transporte marítimo, luego otra vez transporte terrestre, ¿no? El transporte de última milla. En otros casos, no, de última milla no. Una vez que llega la empresa, recién ahí la empresa hará su proceso respectivo y si ya le envía directamente al cliente, ya ese transporte de última milla. ¿Ok? Entonces, si es transporte interno, entonces es lo más probable que se dé vía transporte terrestre, ¿no? Puede utilizarse también transporte férreo, ¿no? Ahora se va a poner muy de moda el transporte férreo. Es factible, ¿no? Pues no podemos dejar de lado que existe también un transporte lacustre, como un transporte, ¿cómo se llama? De los ríos. Bueno, ya, un transporte entre el lago, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Puno, se utiliza un transporte lacustre, los ferries. Y en el Amazonas, ¿no? Necesitamos un transporte también para poder navegar en el río, ¿no? Dependiendo la profundidad también del río, ¿no? En el caso del picking, ya, hay que hacer la preparación de la información para poder trabajar, poder hacer el picking.
hay que tener el equipamiento respectivo, ¿no? Donde vamos a tener o contener el producto. Luego, como ya tenemos la documentación en las herramientas para hacer el pedido respectivo, para recoger el pedido, se hace pues el recorrido del caso. Ya esa documentación que nos han proporcionado debe tener pues ya un orden establecido para que no perdamos tiempo en armar el pedido, ¿no? Porque el picking implica mucho esfuerzo, ¿no? Y a veces es muy, muy costoso para la empresa porque hay que tener bastantes personas para que hagan esta tarea. En otros casos se tiene un sistema, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Luego de la preparación se empieza pues el recorrido, ¿no? Entonces se va ubicando elemento por elemento, ubicación por ubicación, y luego, una vez que se ha identificado el producto, se extrae, ¿no? La condición del caso, ¿no? Luego, una vez que ya hemos extraído los productos, los tenemos dentro del contenedor respectivo, verificamos el acondicionamiento, ¿no? Entonces, hemos pedido tanto, ya aquí está, hemos pedido tanto, nos han pedido esto, ya. Listo, entonces ya hemos hecho la parte del picking porque de ahí automáticamente lleva a la otra función que es el packing, ¿no? Que es la verificación ya de los productos que se han solicitado y de ahí viene pues ya el sellado de ese embalaje, perdón, de ese contenedor, que puede ser una caja, que puede ser un envase en particular, no lo sé. Luego viene la carga a la unidad de transporte respectiva junto con su documentación, ¿no? Una vez que se ha cargado, se envía la carga, ¿no? Luego viene pues la recepción y verificación de parte del cliente, ¿no? De lo que se ha solicitado, ¿no? Va a verificar lo mismo que hicimos nosotros con nuestro proveedor, lo mismo van a hacer, ¿no? Y una vez que ya esté todo, se firma el documento de acepto y ya está, ya ahí queda, ¿no? Entonces hay una preparación de los pedidos, este picking es fundamental al caso, y hablamos del picking, vamos a hablar de una preparación manual, un picking semiautomático y un picking automático, ¿no? O automatizado, ¿no? El manual que se hace obviamente con bastante cuidado, porque hay una persona responsable de estar con antelación, ¿no? Estar identificando, ¿no? ¿Qué es lo que me han pedido? Y él debe de tener, pues, de alguna manera una plantilla donde estén los códigos de los estantes para que él pueda ver, me han pedido este producto, este y este. Ya, este está acá, entonces primero que saque luego luego este, entonces va armando eso, es un operario quien va a desarrollar esa actividad, ¿no? En un semiautomático, dice lo realiza el operario, pero la mercancía es transportada hasta el preparador de pedidos, ¿no? Entonces hay un sistema que lo auxilie, ¿no? Entonces, de esa manera le va a permitir a él poder ser más eficiente, ¿no? El manual obviamente que implica que uno vaya con su propio carrito y vaya lugar por lugar a encontrar el producto. En otros casos, en el semiautomático hay una franja transportadora que tiene los productos y de ahí va a ir recolectando, ¿no? Y el automático, ¿no? Extrae la mercancía de su ubicación, clasifica, acondiciona y envía a la zona de distribución de forma automática, ¿no? Entonces ya tecnología nos ayuda en ese sentido para poder trabajar de una manera eficiente. Entonces, aquí ya lo que les acabo de explicar ya está establecido, ya aquí un cuadrito, las fases del picking, ¿no? La preparación, el recorrido, la extracción, la verificación. Puede hacer que se realice un picking por oleadas, ¿no? Se basa en extraer de forma conjunta el material de todos los pedidos agrupados para separar posteriormente en las cantidades que correspondan, ¿no? Entonces, me han pedido este producto, entonces, ya de este era 5, de este 10, del otro 4, y así voy armando para de alguna manera ser más prácticos, ¿no?
Este método de preparación es un sistema que ahorra tiempo en desplazamiento, ya que se suele basar en el principio de la ruta óptima, ¿no? Y es el que más se utiliza, ¿no? Pero toma mucho tiempo de tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí entramos, ¿no? Por el picking por lotes o el picking por zonas, ¿no? Se puede hacer esas dos formas, ¿no? También tenemos el picking box, el picking to box, que es un sistema que nos va a permitir a nosotros tener una alternativa para ubicar el producto, ¿ya? Y poderlo poner donde corresponda, ¿no? Que es en el sistema que tenemos nosotros, ¿no? Y se arma pues el picking respectivo, ¿no? Y hay, a ver acá, el box picking, ¿no? Extracción por lotes, caracterizado por agrupar la demanda de mercancía de varios pedidos en un solo proceso de preparación, ¿no? Entonces, que se juntan varios pedidos y capaz uno ha pedido 3 unidades del A, el otro ha pedido 10 unidades del A, el otro ha pedido 30 unidades del A, entonces así en bloque se juntan las 50 unidades para luego ya separarlos, ¿no? Entonces ya no hacer triple camino, ¿no? Sino se hace ya doble, ¿no? Porque se ha juntado y acá ya se reparten, ¿no? Y así es como se trabaja esta partecita, ¿no? Que es un poco tediosa, pero al final y al cabo es muy productiva. ¿Listo? Mayor información ya ustedes, todo depende de la máquina, ¿no? Ya ustedes van a verificar más data ahí en las diapositivas que ya no nos alcanza a desarrollar. Pero bueno, continuamos a la siguiente sesión. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la siguiente sesión. Cuídense. Muy buenas noches con todos.